¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a Boxing News número 17. Les voy a hablar de Canelo Álvarez y esa verdadera guerra por primicias que se ha desatado alrededor de su equipo. También les voy a hablar de Terence Crawford, les voy a hablar de George Kambosos y obviamente lo último de Dimitri Bivol. Ya comenzamos porque esto es Boxing News número 17 en Bernardo Pilati Oficial y en mis canales de Facebook y de YouTube. Y el primer tema del primer segmento tiene que ver con Canelo Álvarez. Lo voy a dividir en dos partes. Por un lado está aquella expectativa que está todavía en pleno fuego sobre quién va a ser el rival o los rivales que va a tener en este 2022. Y han surgido novedades desde dos lados. Por un lado, lo que declaró Oscar de la Hoya y la lectura que le damos a eso. Oscar de la Hoya salió a los medios a tratar de abogar para que Canelo Álvarez se enfrente a Jermall Charlo y David Benavidez y no lo haga contra Bivol y Gennady Golovkin. Según Oscar de la Hoya, son los rivales adecuados porque son rivales que están en su prime, que son rivales que le van a dar otro tipo de atractivo a las peleas y una mejor ganancia económica. Todos sabemos que hay 100 millones por esas peleas con Benavidez y Charlo y hay 85 por Bivol y Gennady Golovkin. En estas últimas horas ha sonado mucho, pero todavía no se sabe nada. El propio equipo de Canelo ha dicho de que no han decidido todavía. Vaya a saber si ya lo decidieron o no, pero eso es lo que han dicho públicamente. El asunto, la lectura que yo le doy a esas declaraciones de Oscar de la Hoya, es que son parte de esa guerra que él mantiene también con Eddie Hearn. Porque sorprende un poco que él trabajando con DAZN diga que tendría que Canelo elegir los que pelean para PBC y Al Haymon. Ocurre que la guerra es muy grande, ¿no? Quedaron odios y mucha mala sangre con la gente de Matchroom y esa es una prueba tácita además de que Oscar de la Hoya quiere seguirse acercando progresivamente al grupo Haymon por aquello de que ahora Ryan García no está más con el grupo Canelo, está con Joe Goossen y Goossen ya sabemos que es parte entonces de PBC. Eso es algo parte de la anécdota de lo que está surgiendo esta semana alrededor de esa elección, increíble tener que decirlo, como las reinas de belleza, como aquello como en Miss Universo, ¿verdad? Es terrible tener que estar viviendo esta época del boxeo en el cual un púgil elige a sus rivales, ¿no? O sea, entonces uno se pregunta qué reglas le imponen para elegirlos habiendo tanto dinero, pero eso es lo que hay, ¿no? Y no hay que ya buscarle otra vuelta que no sea sorprenderse, pero eso es lo que surge de este nuevo boxeo. Y lo que surge de este nuevo boxeo también relacionado con Canelo es esa verdadera e insólita guerra que se ha desatado por quien da la primicia sobre los rivales de Canelo. Y en eso no sabemos si es víctima o si es victimario, o si ha sido una locura lo que ha hecho, o si realmente tiene razón. Me refiero a Mike Coppinger, que por dos veces lo desmintieron. La primera vez cuando dijo de que había una negociación iniciada para pelear con Charlo, y salió de Reynoso a decir que no habían empezado a negociar con nadie todavía. Y recientemente lo dijo a la inversa, ¿no? Dijo de que ya estaba también, había una decisión, supuestamente la decisión era para la gente de DAZN y también lo mandaron callarse la boca, el propio Canelo lo hizo. Y hay un tuit inclusive que fue borrado, yo tenía el hilo, aquí les paso algo de lo que había en Twitter cuando eso, donde Mike Coppinger tuvo que cerrar prácticamente el tuit, eliminarlo, y en el hilo debajo le dijeron de todo, ¿no? Porque realmente no daba para otra cosa. Y el pobre Coppinger está un poco recluido, no lo hemos visto con mucha actividad en las redes sociales, como que no le cayó bien todo esto, esta situación, porque ya son dos veces, ¿no? Son dos hechos que él no se debería permitir por aquello de que él no es un periodista independiente. No es lo mismo que lo diga Pilati o cualquiera de nosotros que trabajamos profesionalmente, pero lo hacemos sin tener ninguna línea editorial que respetar, que lo haga Coppinger. Entonces suponemos que pudo haber tenido algún problema allí dentro de ESPN y por eso le habían dicho que saliera un poquito del candelero y no tirara más esos pelotazos, ¿no? Esos batazos que muchas veces golpean el lugar diferente. Pero la reflexión que esto nos deja, viendo otro que se metió en el medio, no sé si lo hizo para ensalzar lo que viene, pero lo hizo más que nada para estar cerca de Canelo, porque él realmente barre el piso, ¿no? El pobre Dan Rafael
Él está permanentemente aplaudiendo y está tratando de meterse por allí, y él sacó un tuit donde lo expone más inclusive a Coppinger, pero además aprovecha a tirarle un poco de brasas para allá para la gente de DAZN. O sea que uno nota por detrás de todo esto de que hay una guerra por las primicias que no se justifica, porque ya no estamos en época de primicias que se venden y que los periodistas que las tienen ganan buen dinero, porque eso sucedía en la época que no había una comunicación digital como ahora, y la información que se dependía era la del diario del día siguiente. En la primera plana aparecía una primicia que otro no tenía, y esa primicia valía dinero porque la gente iba a comprar ese diario con la primicia al estanquillo. Aquí sale una primicia y al segundo están todos los youtubers, los bloggers repitiéndola, se vuelve viral inmediatamente, y no es necesario hacerlo porque son los propios atletas, las propias personalidades deportivas las que en sus redes sociales divulgan la información. Entonces, como que todo eso estaría de más. Sin embargo, sorprendentemente, alrededor de Canelo se ha generado una guerra de primicias que nos remonta al siglo pasado. Yo diría al milenio pasado, porque esto ya desde los 2000 en adelante había desaparecido. Pero esa es la novedad que hay alrededor de un Canelo Álvarez que está en horas de decidir, o quizás ya decidió a quién va a enfrentar. En función de eso, los que cubrimos su carrera vamos a reaccionar sobre la información que él libere. Yo espero en lo personal que pelee contra Charlo y contra Benavides. También aquí coincido con De La Hoya, que son los verdaderos rivales, pero todo apunta a imaginar que de acuerdo a cómo se maneja Canelo Álvarez va a elegir a Bivol y a Gennady Golovkin. Pero de eso no se sabe nada porque el propio Canelo ha dicho que todavía no ha decidido. El segundo tema de este video tiene que ver con Dimitri Bivol. Este es el segundo segmento de Boxing News número 17 y les voy a hablar de Dimitri Bivol porque hay algunas novedades. Aquí lo vemos en su campamento en Uzbekistán, donde lo inició en estos días pasados. Allí está trabajando con vistas a una pelea del mes de mayo. No sabemos si será contra Canelo Álvarez o contra quién, pero él va a pelear en mayo y para eso se está preparando. Por lo que vemos en las imágenes, está haciendo un trabajo muy fuerte y realmente se está preparando muy bien. Al menos lo que transmite ese video que ha circulado y se ha hecho viral sobre Bivol es que realmente se está preparando y lo está haciendo en muy buena forma. También ha estado hablando con redes sociales, habló con un canal de Instagram, Olan Sport, y allí que vemos alguna imagen, una reproducción de esa entrevista. Y de las cosas importantes de que habló es que él se está preparando para pelear en mayo. Y fue muy conciso, fue muy concreto y sincero y dijo que está esperando que decida Canelo Álvarez. O sea, él se ve como posible rival y se está preparando para enfrentarlo. Pero aclaró de que si no enfrenta a Canelo Álvarez va a enfrentar a otro rival. Cuando hablamos de otro rival, uno imagina que podría enfrentar a cualquiera de los otros dos campeones, que son Joe Smith o Artur Beterbiev. Pero esos dos se van a enfrentar, como sabemos, allí por julio o agosto, unificando cinturones. Entonces Dimitri Bivol no tendría en lo inmediato otro rival en caso de que no saliera la pelea contra Canelo. Y uno se pregunta entonces cuándo va a enfrentar o no va a enfrentar a Gilberto Ramírez. En esa entrevista él no lo nombró, pero cuidado porque en los portales rusos ha sonado muy fuerte en estos días una entrevista que le realizaron a Gilberto Ramírez, donde Ramírez lo acusó a Bivol de elegir el dinero y no ser leyenda dentro del boxeo, enfrentándolo por el título como se supone que lo tiene que hacer. Hubo una queja fuerte y tuvo repercusión en Rusia. Me imagino de que Bivol tiene que haberla visto, sin embargo no ha dicho absolutamente nada. Él está callado, consciente de que su gran objetivo es el dinero que le va a pagar la pelea contra Canelo Álvarez. El resultado es otra cosa, pero él lo que quiere es esa pelea por el tema económico. Entonces el zurdo Ramírez quedó en un segundo plano, sabiendo todos de que debería haber sido ya declarado retador mandatorio por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, que suponemos simplemente está esperando que decida Canelo. Si Canelo decide enfrentar a Charlo, entonces la AMB automáticamente va a ordenar esa pelea, la de Bivol contra Ramírez. Hasta entonces todo se mantiene a la expectativa, esperando que decida Canelo Álvarez
como el gran señor de las decisiones en esto de quién va a enfrentar. Por eso, las declaraciones de Bivol, por un lado, fueron sinceras, pero por el otro, evidentemente, lo que le faltó es decir, ¿por qué no habla del zurdo Ramírez cuando es el rival obvio al que tendría que enfrentar en este 2022? Y este es el tercer segmento de Boxing News número 17. Les voy a hablar de George Kambosos. ¿Y por qué Kambosos? Porque quedan pocos días, yo diría que sería el lunes o martes, en el cual se va a conocer cuál va a ser por fin el rival que va a enfrentar el 5 de junio en Australia. Todo hace pensar que ese rival a enfrentar por parte de George Kambosos debería ser Vasil Lomachenko, de acuerdo a lo que ha sonado en estas últimas semanas, cuando él descartó a Devin Haney y quedó allí expectante si lo iba a enfrentar directamente a Vasil Lomachenko en dos peleas, una al 5 y la segunda pelea sería en caso de derrota, sería también una pelea que estaría dentro del contrato, o de lo contrario iba a enfrentar un rival a modo y después iría por Ryan García por aquello de lo económico. Lo de Ryan García sigue siendo posible. Yo sigo pensando que de acuerdo a cómo se ve a Ryan García ahora en su pelea de regreso en abril, seguramente podría convertirse inmediatamente en rival de George Kambosos, siempre y cuando el 5 de junio no enfrente ni a Devin Haney ni tampoco a Vasil Lomachenko, el australiano. Él en estas últimas horas, aquí tengo un pequeño video que él distribuyó en las redes, donde se autoelogió mucho y dijo que esto es algo, esto no es todo, como dando a entender de que él puede ser mejor de lo que está mostrando. Realmente él está vestido de un entusiasmo y un ego que realmente lo tienen por las nubes. Allá en Australia él se siente poco menos que eso que se autodefine, el emperador. Y esa capacidad que tiene de decidir a quién lo va a enfrentar lo ha transformado realmente en un ególatra que vamos a ver qué pasa cuando pierda ese título, si realmente consigue sostenerse dentro del primer nivel. Pero el tener los 4 títulos realmente lo ha transformado a George Kambosos. Y se está a la expectativa entonces de que el lunes o martes se decida a quién va a enfrentar. Y aquí viene la novedad. En estas últimas horas se divulgó, aquí tengo la imagen de una captura de pantalla del tweet de la cuenta de Ludi Vela, que es el promotor que está manejando los rivales de Kambosos aquí en Estados Unidos, que él tuvo una sociedad, firmó una sociedad estratégica con Probellum. ¿Qué es Probellum? Es una nueva empresa promotora, propiedad, no sabemos qué otros capitales están por detrás, pero es propiedad de Richard Schaefer, aquel que fue el CEO de Golden Boy. Recuerdan que cuando se fue el desastre porque se le fueron muchos púgiles. Cuando se fue todo el establo para PBC, salió todo de Golden Boy. Allí en el medio de todo ese lío y ese desmadre, el que estuvo fue Richard Schaefer. Schaefer es uno de los más inteligentes promotores, empresarios de boxeo. Ya tuvo una promotora que se ve que no le fue muy bien y ahora creó Probellum, que ya tiene varios púgiles importantes en su establo, entre ellos Regis Prograis. Pero lo más importante es que esto sucede en medio de las negociaciones para el próximo rival de George Kambosos. ¿Y qué es lo que yo creo que puede suceder? Es una alta posibilidad de que en realidad no sea Kambosos que enfrente a Vasil Lomachenko y lo haga con un rival a modo pero conocido. Y cuando uno revisa el establo de Probellum, ¿con quién me encuentro? Con Ricky Burns, que es un púgil que ha enfrentado, a lo mejor peleó con Lee Selby, que recuerdan cuando venció a Lee Selby, Kambosos fue que obtuvo precisamente el pase a la pelea contra Teófimo López. Burns enfrentó en algún momento a Terence Crawford y es un veterano que tiene muchas guerras ganadas y perdidas. Y es un hombre que pelea, se mueve allí entre las 130, las 135 y las 140 libras y puede ser un rival adecuado porque tiene nombre, porque es británico, porque puede tener peso su figura en Australia y puede ser aquel rival a modo que no sea tan blandito y que le permita lucirse a George Kambosos y celebrar su título frente a su público. Yo creo que esa es una posibilidad enorme de que se dé, de que enfrente a Burns y después
elija a quién pelear en la otra pelea. Entonces ahí es donde estaría la alta posibilidad, sería de que enfrente a Ryan García o quizás al propio Vasil Lomachenko. Pero el 5 de junio, quizás entre lunes y martes, nos sorprendan con un nombre como Burns o cualquier otro desconocido. Yo me podría jugar a él porque me llama la atención que haya surgido esta sociedad estratégica entre Probellum y la compañía de Ludi Vela, precisamente ahora, cuando está por definirse el próximo rival de George Kambosos. Como sea, él sigue allá soltando humo. Lo importante es que quedan pocos días para que se defina de una vez quién va a ser su próximo rival y a ver qué pasa entonces con estas 135 libras que están cargadas de talento, pero todo se concentra en esos 4 títulos que los tiene secuestrado en Australia George Kambosos y que quiere por varios medios mantenerlos durante mucho tiempo. Y mucho tiempo se puede entender entonces que le da sentido a eso de que seguramente el 5 de junio va a enfrentar a cualquiera al cual pueda ganar y no un Lomachenko, que todos sabemos que difícilmente lo pueda vencer. Cuarto segmento de Boxing News número 17, me queda hablarles entonces de Terence Crawford. Un Crawford que en estas últimas horas dio a conocer una información importante en una entrevista. Él dijo que tomó una decisión en caso de que no pueda pelear contra el vencedor de esa unificación de títulos entre Yordenis Ugas, el campeón AMB de las 147 libras, y Errol Spence, que tiene los 2 títulos, el de la FIB y el CMB. Crawford va a decidir subir a 154 y retar al ganador de la pelea que ya no tiene fecha en este momento entre Jermell Charlo, que tiene 3 títulos, y el campeón OMB de las 154 libras, el argentino Brian Castaño. Él habla de retar al ganador de Spence y Ugas, y si no lo aceptan, retar al vencedor de la unificación de todos los títulos entre Charlo y Castaño. ¿Por qué es importante esto último? Porque realmente puede hacerlo en función del título que él posee. Él es un campeón de la OMB en 147 y Castaño hoy tiene el título de la OMB en 154. Por un tema de reglamento, de estatuto, él podría subir y desafiar al vencedor de esa pelea. Pero ¿qué ocurrirá? Va a pasar exactamente lo que termina de ocurrir con Demetrius Andrade, que él lo abandona momentáneamente el título de las 160 libras y sube a 168 para retar a Canelo Álvarez, pero estaba ya decidido que era el número 1, era el retador mandatorio, me refiero a Satch Parker, y ahora este 24 se hace la subasta por esa pelea. Si Andrade vence a Parker, entonces ya va a estar en condiciones de retar a Canelo. Lo mismo sucederá con Terence Crawford. Él va a subir y va a desafiar, pero adelante de él, el que estará será Tim Tszyu, el hijo de Costa Tszyu, que es hoy por hoy el próximo retador mandatorio. En ese caso, tendría que haber una pelea eliminatoria por una suerte de título interino entre Tim Tszyu y Terence Crawford. El ganador entonces se enfrentaría al que sea campeón en ese momento. Y yo creo que eso es lo que va a suceder. ¿Y cuál es la reflexión de esa posibilidad? Es el hecho de que parece que hoy el único atajo para desafiar a determinados campeones que unifican títulos sea precisamente a través de ese recurso, de los retos de mandatorios, y en ese caso Terence Crawford, por tener el título de las 147 libras, tiene algo que lo defiende y lo puede llevar adelante y desafiar al campeón que en ese momento esté ostentando ese cetro. Por eso es lo más posible que haya y que se esté utilizando como atajo precisamente por púgiles que son evitados, porque ya lo está haciendo Demetrius Andrade y ahora lo va a hacer curiosamente otro de los grandes evitados, como lo es Terence Crawford. Me llama la atención, por último, que no hayan hecho lo mismo con Vasil Lomachenko por parte de la OMB. Supongo yo que eso es porque él es el número 1 en la clasificación, podría haber desafiado a través de eso a George Kambosos, pero no lo hacen porque obviamente él no es campeón. Pero en este caso, siendo campeón, tiene esa posibilidad y creo que es la única herramienta que le queda a Terence Crawford, increíblemente, para tratar de que alguien acepte enfrentarlo. En este caso, el vencedor de Castaño y Charlo, un resultado del cual hemos hablado y ya vamos a hablar en otra oportunidad, pero el vencedor entonces tendría que verse cara a cara en un cuadrilátero
con Terence Crawford.